Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen, porque creo que es necesario, aunque lo hemos mencionado ya en otros vídeos o en otras grabaciones. Creo que no sería ético, si estamos hablando de Gálatas, pues no hablar un poquito sobre cuándo se escribió, por ejemplo, o la ciudad en sí. Aunque ya lo hicimos, pero creo que lo hicimos desde, desde el estudio de Corintios. Gloria al Señor. Pero fijaros bien que aquí el apóstol Pablo, él escribe la carta mientras él está en Macedonia, o lo que es lo mismo, Corintios, durante su tercer viaje misionero. Y esto ocurrió en los años 55 o 56 después del Señor Jesucristo. Una epístola no solo a una iglesia, sino más bien a una región. Y esto es a Galacia. Como lo menciona en su introducción y en su salutación, es a las iglesias de Galacia, los galos de Asia Menor. Allá por el siglo III a.C., llegaron a emigrar de la parte occidental al oriente y recorrieron toda la Grecia y llegaron hasta el Asia Menor. Después de muchos enfrentamientos con reyes de aquel tiempo, como por ejemplo Eumenes I y Atalayo, que eran reyes de Pérgamo, se dirigieron a la zona central de Capadocia, donde se llegaron a asentar y formaron una región a la que ellos llamaron los Galacia, pasando sus habitantes a ser los Gálatas, o también como se les conocieron en antaño, los Galateos. Allá por el año 25 antes del Señor Jesucristo, cuando la región pasó a ser parte del Imperio Romano, vino a ser una provincia y se añadió al territorio del sur, incluyendo ciudades como Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y al parecer, las iglesias del norte fueron establecidas por el apóstol San Pablo durante su segundo viaje misionero. Sin embargo, parece ser que hubo otra visita por parte del apóstol San Pablo, según el relato del libro de los Hechos, capítulo 18. No obstante, hay debate en que se refieren a las iglesias de Corinto del sur de Galacia, y la razón tiene que ver con la línea de viaje de la primera misión, que se mencionan ciudades como Antioquía, Listra, Iconio y Pisidia. Gloria al Señor. Y esto lo vemos registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y también en el capítulo 14. La razón es porque al parecer no hay ninguna parte del Nuevo Testamento que se haga una mención del establecimiento de las iglesias en el norte de la provincia, a cambio de la gran mención de las mismas del sur. Gloria al Señor. Por eso tenemos que entender que uno de los puntos más importantes del favor es el hecho de que había una gran ciudad judía en la parte del sur de Galacia, quienes aún acompañaron a la ofrenda para los pobres. ¿Os recordáis ustedes que en el libro de los Hechos, en capítulo 20, se hacía hincapié, ¿vale?, que se tenían que ayudar a los pobres y a las viudas que había en Jerusalén, y se tenían que pasar unas ofrendas? Bernabé, que se menciona allí en la carta, tenía que ser conocido por los Gálatas, porque él muchas veces se encargaba de llevar las ofrendas. Y en este caso haría más sentido que fuese pues los del sur los que recibieron la carta. Pero pese a la gran comunidad judía que había allí, por ello se cree que es la carta que va dirigida en la región del sur. El punto inicial de la epístola tiene que ver con los judaizantes, entre ellos no solo los hebreos judíos, sino más bien los que son los gentiles prosélitos, judíos, quienes estaban obligando a los gentiles cristianos a hacer lo mismo que ellos habían hecho para hacerse parte del pueblo judío. Gloria al Señor. Por eso, el punto inicial de lo mismo es añadir a la ley y a la justificación, sin la cual no hay justificación, lo que es una de las cosas más importantes y esenciales del Evangelio. Es imposible desligar la fe
de la justificación, pues están intrínsecamente relacionadas, algo que los judíos cristianos no podían comprender a causa de su pensamiento, gloria al Señor, tan cerrado que tenían sobre el establecimiento de la ley, sobre la gracia. Este es el punto que va a tratar el apóstol San Pablo de intentar resolver en la ciudad de Galacia. Pablo, en esta bella epístola a los Gálatas, lo que quiere hacerle entender que los judaizantes trataron de hacer para mantener su punto de vista es desacreditar el apostolado de Pablo, haciendo de esta manera que todos en la región cuestionaran la autoridad y el asunto que el apóstol San Pablo siempre exponía, e inclusive cuestionaban su autoridad apostólica, convirtiéndolo, gloria al Señor, en el punto de discusión y ganándolosele a su favor. Fijaros bien, la epístola a los Gálatas, a pesar de ser una de las más pequeñas, es considerada por la mayoría de los eruditos una de las más importantes de las cartas que el apóstol San Pablo, porque cubre el 50% del Nuevo Testamento. La doctrina extensa de Romanos es importante en esta epístola, pues se llega a llamar la pequeña carta de Roma, ya que su parecido y extensa forma de aplicación en cuanto a la justificación la hace una de las más importantes. Uno de los grandes retos de la Iglesia de Cristo en el siglo I era la diferencia entre los judíos y también los gentiles, aún dentro de la propia Iglesia. Sin embargo, esta epístola llama al concepto propio de la unidad en la fe que se encuentra en Cristo Jesús, explicando lo extenso y lo complejo que la comprensión pueda llegar a ser en cuanto a la ley y a la gracia, es decir, la ley y la fe, donde los primeros cristianos pudieron llegar a ver confusión en cuanto a lo que era el cristianismo y el judaísmo, o mejor dicho, la creciente formación del cristianismo que salió del judaísmo sin afectar el propio, pero más bien perfeccionando en la voluntad divina del mismo. Es pues Gálatas esa epístola necesaria para poder comprender que a pesar de que los cristianos de Galacia estaban viviendo bajo una influencia muy grande greco-romana, ello no quitaba la más grande influencia que estos podían tener, que era la ley de Moisés y el judaísmo propio. Por ello, el desarrollo de la carta tendrá que ver con los primeros capítulos mostrando su apostolado, debatiendo de una manera amplia quién es Pablo y cómo es que tiene la autoridad, no por ningún ser humano, sino por Jesucristo mismo. Después expresa la idea propia de lo que se está debatiendo, la gracia versus ley, de tal manera que no quedaría ninguna duda en cuanto a la esencia doctrinal del Evangelio, finalizando con la aplicación misma del Evangelio en la vida de los creyentes y el sello perfecto del Espíritu Santo en ellos. Veamos pues la epístola en una forma temática, tal y como se presentará, gloria al Señor, a través de estos audios que vamos a hacer a continuación. Ahora, nosotros leemos, gloria al Señor, hemos dado un repaso de cómo se presenta el apóstol San Pablo, su currículum, su defensa, porque intentaban desacreditarlo, gloria al Señor. La defensa del apóstol San Pablo no era para presumir quién era, ni de dónde procede, sino más bien era una defensa de su apostolado, de que no ha sido llamado ni por hombre, gloria al Señor, sino que ha sido llamado por Dios y también por Jesucristo. Ahora, vemos el problema que ocurre en los judaizantes con los prosélitos, Los judaizantes, los judíos que se han convertido al cristianismo, no han dejado parte de la ley, y resulta que a los prosélitos gentiles que se han convertido al cristianismo se les obligaba a que practicaran ciertos ritos, gloria al Señor, como la circuncisión y otras cosas más que vamos a ver a lo largo de la carta a los Gálatas. Así que vamos a ver, por ejemplo, qué es un hebreo, gloria al Señor, qué es, por ejemplo, un prosélito, porque muchas veces la gente luego me preguntan, hermano Chato, ¿qué quieres decir con la palabra hebreo? ¿Qué quieres decir con la palabra judío? Yo pensé que era lo mismo, y no, hay una gran diferencia.
Ya lo he explicado muchas veces en las grabaciones anteriores. Mirad, hebreo, del hebreo hibrid, del hibrid en hebreo también, significa los que llegaron a cruzar del otro lado. Y eso hace referencia a ellos, el sentido, gloria al Señor, especial, que como por ejemplo Abraham fue el primero, el primero llamarse hibrid o hebreo, porque fue el que cruzó de un lugar a otro, es decir, salió de Ur de los Caldeos por llamamiento de Dios y luego transitó por el desierto y cruzó el río Jordán y pasó a la tierra de Canaán, gloria al Señor. Pero también los residentes que estaban en Egipto, los hebreos, son aquellas personas de distintas culturas, de distintas ideas. Allí también habían judíos en cuanto a religión, pero habían también egipcios habían allí, habían semitas y mucha gente que se agregaron al éxodo a la salida de estas personas. Y saliendo del éxodo, de lo que es de Egipto, cruzaron ¿cómo se llama esto, Dios mío? El Mar Rojo, transitaron por el desierto hasta llegar a la tierra prometida que es Canaán. A esto se le llamaban los hibrid, que es hebreo, los hebreos, dando a entender los que salieron del otro lugar, los que cruzaron el Mar Rojo. Gloria al Señor. Así que, en realidad, es un pueblo nómada, semita, que llegaron a conquistar y que llegaron a habitar Canaán, como consecuencia de haber salido de Egipto. Gloria al Señor. Ahora, al primero llamársele hebreo fue Abraham. Abraham, porque Abraham fue el que salió, gloria al Señor, fue el que cruzó al otro lado. Sin embargo, también es normal que no solo eso se usara en cuanto a raza, sino también en cuanto a que aquellos que hablaban el mismo idioma hebreo, siendo una lengua semítica de la familia afroasiática, hablada por más de 6 millones de personas en Israel y por las comunidades judías de la diáspora, que el día de hoy llegan a comprender alrededor de unos 80 países del mundo. Es importante notar entonces que el judaísmo cree que el hebreo era el idioma inicial del mundo, el cual fue dividido en la Torre de Babel. Y además, aún Jesucristo, en la resurrección, habla hebreo después de la misma, según el relato de Lucas, en el capítulo 20 lo escribe Lucas, pero esto está narrado en el libro de Hechos, capítulo 26. Gloria al Señor. Es pues el idioma hebreo o la mención de los hebreos a aquellos que lo hablaban, aunque en realidad no todos los hebreos llegaban a hablar hebreos, pues algunos del linaje eran helenistas, es decir, que eran influenciados por la cultura grecorromana. Por lo tanto, hablaban griego, y solo hebreo dentro de la sinagoga, y se les llegaban a considerar el idioma sagrado, ya que en él se había escrito lo que es la ley, porque la ley fue escrita en hebreo, que luego fuera traducida al griego o en otros idiomas, pero ellos conservaban la ley de Moisés, lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo conservan en hebreo. Gloria al Señor. Y por eso tenemos que entender que es muy importante notar que los hebreos, en su mayoría, en cuanto a las prácticas de la religión, del judaísmo, o como lo diría la carta a los Gálatas, la ley de Moisés. Y de allí podemos entender que los hebreos eran judíos, hebreos por linaje o por lenguaje, y judíos por religión. Y habían entre ellos hebreos que eran del linaje y también lo hablaban. A ellos se les llamaba hebreo de hebreos. Gloria al Señor, como en el caso del apóstol San Pablo, hebreo de hebreos. Yo transcurro de los que salieron desde el linaje, pero también en cuanto a religión y en cuanto al idioma, hebreo de hebreos. Gloria al Señor. Eso es lo que estaba representando Pablo en su defensa. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 3, verso 5. Sin embargo,
habían entre ellos hombres que no eran del linaje y sí que hablaban hebreo, así como practicantes del judaísmo, y a esto se le llamaban prosélitos. Ahora, ¿qué es un prosélito? Los prosélitos significan extranjeros, residentes, gloria al Señor, de la tierra, pero que no eran de raza donde habitaban los hebreos. El término también se puede entender como el que se paga, añade o adhiere, y tiene que ver con la idea principal de aquellos gentiles que se iban añadiendo al judaísmo a través de los pasos de la conversión. Así que primero vamos a investigar las leyes históricas, costumbres y judías, para poder reconocer que el judaísmo se basa en 613 preceptos o mandamientos puestos en la ley de Moisés. Y segundo, vamos a ver además que los 10 mandamientos como su base al mismo. Gloria al Señor. Y, por ejemplo, se le dedica un año o más para estudiar y vivir la vida judía entre la conversión. Esto se le demandaba a quienes. Todo esto se le demandaba a los prosélitos que se convertían y se les demandaba que reconocieran que habían 613 preceptos o mandamientos que fue daron a Moisés en el monte del Sinaí y que se lo memorizaran uno por uno, que supieran todas las costumbres, que se dedicara un año entero o más para estudiar la vida judía, gloria al Señor, para llamarle convertido. Se le presentaría un examen que tendrían que realizar. Había un currículum si era varón y no estaba circuncidado. Si estaba circuncidado se debe hacer brotar una pequeña gota de sangre. Fijaros hasta qué punto. La corte rabínica, una vez que la circuncisión se ha sanado, la corte como se le hacía, por ejemplo, 3 personas que pudieran ser testigos, se le hacía un corte a esa persona, generalmente siendo un rabí, un maestro, y los demás estaban observando cómo se hacía. Estos testigos eran los testigos de la conversión. Los testigos de la conversión tendrían que haber 2 o 3, de que un prosélito, por las exigencias de los judaizantes, se tendrían que circuncidar, y para que sea válido la circuncisión se le hacía un rabí y más a más tenían que haber 2 testigos. Fijaros bien hasta qué punto. Así que, bueno, llevamos casi 20 minutos. Estoy diciendo poca cosa, pero es que esto es muy interesante. Así que se establecía un día para la conversión a través de la inmersión del cuerpo completo, gloria al Señor, y se llamaban, pues por así decirlo, lo que es el bautismo. Tomar un nombre hebreo, porque los gentiles tenían nombres mayormente basándose en sus dioses del politeísmo, y cuando se convertían pues tenían que tener un nombre hebreo que tuviera un significado apropiado. Además del nombre, deberían colocarse bajo la adopción espiritual de alguien, como por ejemplo se dirá Judá, hijo de Abraham, o Ruth, hija de Sara. Pues ahora el que se convertía tenía que adoptarlo, por así decirle, algún judío, y se tendría que llamar con el nombre de judío como hijo de fulano de tal, para tener un poquito de prestigio dentro del judaísmo. Gloria al Señor. Ahora, tenemos que decir que en su mayoría la idea propia de ser prosélito estaba indicando que ya se ha convertido ¿a dónde? Al judaísmo. ¿A través de qué? De los pasos mencionados que acabamos de mencionar. Así que se le puede llamar al mismo judío, aunque realmente es un gentil, pero se llamaba judío por los requisitos que se reunían y que se cumplía. Él era un gentil, pero se llamaba judío, porque la religión del judaísmo requería todos estos requisitos, y si las cumplía, aunque fuera un gentil, se llamaba judío, no por naturaleza ni por raza, sino judío por religión, por religión. Prosélito, judío. En el mismo concilio de Jerusalén se declaran las leyes noéticas, según Hechos capítulo 16. Las leyes noéticas son, para que ustedes lo sepan, para información. Primero, no adorar a ídolos.
Segundo, no blasfemar. Tercero, no cometer pecados de índole sexual. Cuarto, no robar. Quinto, no asesinar. Sexto, no comer la carne de un animal vivo. Séptimo, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Gloria al Señor. Y por eso podemos ver que en este sentido era lo que se le pedía a un gentil al convertirse al judaísmo. No solo los 5 pasos de la conversión, que era la circuncisión, el corte rabínico, gloria al Señor, donde se tenía que establecer un día para bautizarse y, por ejemplo, tomar un nombre hebreo para como que él mismo se permitía ser adoptado para llamarse hijo de fulano de tal, gloria al Señor, sino que luego tenía que cumplir con estos mandamientos que se les enseñaba: no adorar a ídolos, no blasfemar, no cometer pecados, no robar, no asesinar, etcétera, etcétera. Fijaros bien, en este sentido, era lo que se le pedía a un gentil cuando se convertía al judaísmo. Y los cinco pasos, y que guardara también, sobre todo, la ley de Moisés. Para los gentiles que no se convertían, solo se les pedía que guardaran las 7 leyes no éticas. Las 7 leyes no éticas. ¿Cuáles eran las 7 leyes no éticas? Les vuelvo a repetir con paciencia. Los que no se convertían decían: bueno, ustedes no queréis convertidos, pero respetar esto. Y esto tenéis que cumplirlo. No adorar a los ídolos, no blasfemar, no cometer pecados sexuales, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo, los sacrificados a los ídolos. Recordáis que esto lo expliquemos hablando acerca de primera carta a los Corintios, capítulo 8, del dilema que había allí. Pues lo mismo ocurre aquí también en Gálatas. Gloria al Señor. Ahora, bajo este sentido, los hebreos judíos y prosélitos judíos son a los que se mencionarán judaizantes en la carta a los Gálatas, así como el Nuevo Testamento. Cuando hablamos, por ejemplo, de los judaizantes, nos estamos refiriendo a esto. Gloria al Señor, para que no haya equivocaciones, para que haya una luz más clara. Los gentiles. La palabra gentil es un término que se designa a aquellas personas que no son de la genealogía de Abraham o tampoco son israelitas. En el Nuevo Testamento, el término que se llega a utilizar para mencionar a aquellas naciones que no tienen o que no han obedecido al Evangelio. En este caso, se debe entender que todos aquellos que no venimos del linaje de Abraham por parte varonil, así como los que hemos sido convertidos al judaísmo, somos gentiles. Parte de los gentiles son del ministerio principal a la que el apóstol San Pablo había sido llamado, y esto es lo que se trata de explicar a través de la carta a los Gálatas. Así que tenemos mucho tema que tratar, sobre, por ejemplo, evangelio, muerte, sepultura, gloria al Señor, judaizantes, los pasos, los requisitos, gloria al Señor, el problema que cuando llega a Galacia, todo esto poquito a poquito. Pues esta va a ser pues la segunda grabación al libro de los Gálatas. Bendiciones, salud y libertad, y un abrazo para todos ustedes de parte de vuestro hermano Chato, siervo del Señor Jesucristo.